El sol de enero castigaba las calles de la Ciudad de México, mientras Yuri Sabat observaba la ciudad a través de las ventanas polarizadas de su oficina en el piso 30. El aire acondicionado soplaba un viento gélido que contrastaba con el calor sofocante afuera, pero ni siquiera el ambiente controlado lograba aliviar el vacío que lo consumía por dentro. A los 38 años, había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Una mansión en las lomas, autos importados, viajes internacionales y una de las mayores empresas de tecnología del país. Esa tarde, mientras firmaba otro contrato millonario, sus pensamientos vagaron hacia la única fotografía que mantenía en su escritorio. Su madre, Elena, sonriendo en un día de primavera, pocos meses antes de partir. 23 años habían pasado desde su muerte, pero el dolor permanecía tan vivo como aquel día en que, a los 15 años, la vio por última vez en el hospital. Señor Sabat, la voz de su secretaria lo trajo de vuelta a la realidad. Tiene una reunión con los inversionistas en 15 minutos. Yuri ajustó la corbata italiana y respiró hondo. Un día más de sonrisas forzadas y conversaciones vacías sobre ganancias y pérdidas. En eso se había convertido su vida. Una secuencia interminable de compromisos que no llenaban el vacío dejado por la única persona que realmente lo había amado. Bajó en el elevador privado hasta el estacionamiento, donde su chofer lo esperaba con la puerta del Mercedes abierta. El trayecto hasta la reunión normalmente tomaría 20 minutos, pero el tráfico caótico de la capital prometía duplicar ese tiempo. Yuri no se preocupaba. Cuanto más tiempo solo, mejor. Era en esos momentos cuando permitía que sus recuerdos fluyeran libremente. Fue entonces que algo inusual ocurrió. En el cruce de Paseo de la Reforma con Insurgentes, mientras el auto estaba detenido en el semáforo, sus ojos captaron una escena que lo dejó paralizado. Una niña, de no más de 12 años, estaba sentada cerca de un bote de basura. Su cabello oscuro y despeinado no lograba ocultar completamente su rostro, y había algo en su mirada que lo perturbó profundamente. «Pedro, detén el auto», ordenó, sorprendiéndose a sí mismo. «Pero señor, la reunión». «Dije que pares». Su voz sonó más firme esta vez. El chofer obedeció, estacionando cerca de la banqueta. Yuri bajó ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. La niña no se movió cuando él se acercó, siguiendo fija algo en sus manos que él no podía ver. «¿Estás sola?», preguntó, intentando sonar menos intimidante de lo que su traje italiano de 10,000 pesos sugería. La niña alzó la vista lentamente, y Yuri sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había una tristeza tan profunda en esa mirada que por un momento se vio a sí mismo 23 años atrás, reflejado en esos ojos oscuros. «Mi mamá se está muriendo», respondió con una voz tan baja que apenas se escuchó sobre el ruido de la ciudad. Algo dentro de él se conmovió. Una sensación extraña, como si el destino estuviera jugando una broma elaborada. Antes de poder procesar lo que ocurría, la niña tomó su brazo con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Ella necesita ayuda», continuó. «Nadie más quiere ayudarnos». «¿Dónde está tu mamá?», le preguntó Yuri, sabiendo ya que su vida estaba a punto de cambiar por completo. «En el hospital general, pero dijeron que no pueden hacer más. Necesita un tratamiento especial, pero no tenemos dinero». La niña, que se presentó como Laura, comenzó a contar sobre su madre, Helen, una mujer que trabajaba como costurera y había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Entre lágrimas contenidas, Laura reveló que estaba sola en el mundo, excepto por su madre, y que en los últimos días había vagado por las calles buscando ayuda. Yuri miró su reloj. La reunión con los inversionistas comenzaría en 5 minutos, pero por primera vez en su vida adulta, los números parecían no tener la menor importancia. Tomó su teléfono y llamó a su secretaria. «Cancela todos mis compromisos de hoy», instruyó ignorando las protestas al otro lado de la línea. «Y contacta al doctor Martínez. Dile que lo necesito urgentemente en el hospital general». Volteándose hacia Laura, extendió la mano. «Vamos, quiero conocer a tu mamá».
Lo que Yuri no sabía, mientras guiaba a la niña hacia su auto, era que esa decisión impulsiva no era solo sobre ayudar a una extraña necesitada, era el inicio de un viaje que lo forzaría a confrontar secretos largamente enterrados, dolores no sanados y una verdad que cambiaría para siempre su comprensión sobre familia, amor y redención. Pedro, el chofer, observó por el retrovisor mientras su patrón ayudaba a la niña desaliñada a entrar al lujoso auto. En 20 años trabajando para Yuri Sabat, nunca lo había visto actuar tan impulsivamente. Había algo diferente en el aire, una energía extraña que parecía presagiar grandes cambios. Lo que ninguno podría imaginar era que ese encuentro, aparentemente casual en la esquina de Reforma, sería solo el primer capítulo de una historia que entrelazaría sus vidas de formas inimaginables, sacando a la luz secretos dolorosos y verdades ocultas por mucho tiempo. El pasillo del hospital estaba en silencio cuando Yuri y Laura llegaron. El olor característico a antiséptico se mezclaba con un aire pesado de tristeza que parecía impregnar las paredes. Laura lo guió hasta la habitación 304, sus pequeños pasos vacilantes al acercarse a la puerta. Helen estaba acostada en una cama sencilla, su cuerpo frágil casi desapareciendo entre las sábanas blancas del hospital. Sus ojos estaban cerrados y su respiración, aunque regular, parecía requerir un esfuerzo inmenso. Yuri se quedó en la puerta, sintiendo una inexplicable vacilación al entrar. «Mamá», llamó Laura suavemente acercándose a la cama. «Traje a alguien que nos ayudará». Helen abrió los ojos lentamente y por un momento Yuri sintió que el mundo se detenía. Había algo familiar en esa mirada, algo que lo transportó instantáneamente a un pasado distante que no podía precisar. Ella lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más. Miedo, tal vez. «Buenas tardes, señora», se presentó Yuri intentando mantener la voz firme. «Soy Yuri Sabat. Encontré a su hija en la calle y... no deberías estar aquí». Lo interrumpió Helen, su voz débil pero cargada de una urgencia que lo tomó por sorpresa. «Laura, ¿por qué lo trajiste?» La niña retrocedió un paso, confundida por la reacción de su madre. «Él quiere ayudar, mamá. Tiene dinero. Puede pagar el tratamiento del que hablaron los doctores». Helen cerró los ojos nuevamente y Yuri notó una lágrima solitaria recorriendo su pálido rostro. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de una tensión que no comprendía. En ese momento el doctor Martínez entró a la habitación. El médico, uno de los oncólogos más respetados del país y amigo personal de Yuri, saludó a todos con un gesto discreto antes de revisar los expedientes de Helen. «La situación es delicada», explicó tras unos minutos. «Pero hay un tratamiento experimental que podría ayudar. El problema es que es extremadamente caro y no lo cubre el seguro médico». «El dinero no es problema», respondió Yuri automáticamente, sus ojos aún fijos en Helen, que parecía cada vez más agitada. «No», protestó ella intentando sentarse en la cama. «No quiero tu ayuda, por favor, vete». Laura miraba de su madre a Yuri, sus grandes ojos llenos de confusión y miedo. «Mamá, ¿por qué no quieres su ayuda? Siempre dijiste que algún día alguien vendría a ayudarnos». «Calla, Laura». Helen cortó a su hija con una fuerza que no concordaba con su estado físico. Luego, volviéndose hacia Yuri con ojos suplicantes, susurró: «Por favor, debes irte. No puedes estar aquí». Pero Yuri no se movió. Algo lo mantenía atado a esa habitación, a esa mujer que parecía guardar un secreto que lo consumía sin que él supiera por qué. Se acercó a la cama, ignorando los débiles protestos de Helen. «Señora, no sé qué está pasando, pero su hija necesita ayuda. Usted necesita ayuda. ¿Por qué me rechaza así?» Helen desvió la mirada, sus manos temblorosas sobre la sábana. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas en el pasado», murmuró más para sí misma que para él. El doctor Martínez carraspeó, atrayendo la atención de todos. «Señora Helen, con todo respeto, pero sin el tratamiento, sus posibilidades son prácticamente nulas, y su hija quedará sola en el mundo». Esas palabras parecieron golpear a Helen como una bofetada. Miró a Laura,
que se había encogido en un rincón de la habitación, lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro sucio. Por un largo momento, nadie se movió ni habló. «Está bien», cedió finalmente Helen, su voz casi inaudible, «pero con una condición». Hizo una señal para que Yuri se acercara más. Cuando estuvo al alcance, lo tomó de la muñeca con una fuerza sorprendente. «Promete que cuidarás de Laura si algo me pasa. Promete que no la abandonarás, sin importar lo que descubras». Yuri sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo prometo», respondió automáticamente, sin entender por qué esas palabras parecían tener tanto peso. El doctor Martínez comenzó de inmediato a organizar el traslado de Helen a un hospital privado, donde podría iniciarse el tratamiento experimental. Mientras las enfermeras preparaban todo, Yuri observaba a Laura, que no apartaba los ojos de su madre. Había algo en la interacción entre madre e hija que lo intrigaba profundamente. Las miradas que intercambiaban parecían llevar mensajes secretos, y la forma en que Helen había reaccionado a su presencia sugería que había mucho más en esa historia que una simple coincidencia. Esa noche, después de que Helen fue trasladada y Laura finalmente se durmió en un sillón junto a la cama de su madre, Yuri permaneció despierto en su oficina, revolviendo viejos recuerdos en busca de algo que explicara la perturbadora sensación que no lo abandonaba. Estaba a punto de irse cuando su secretaria entró con una vieja carpeta que había solicitado, sus archivos personales de 20 años atrás. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una foto cayó al suelo. Era él, mucho más joven, en una fiesta universitaria, y a su lado, sonriendo tímidamente a la cámara, estaba una mujer que detuvo su corazón, una versión joven de Helen. La fotografía temblaba en las manos de Yuri mientras recuerdos largamente. Reprimidos comenzaban a emerger. La fiesta universitaria, la sonrisa tímida de Helen, las noches de estudio en la biblioteca de la UNAM. ¿Cómo pudo olvidar? En esa época, ella era solo una estudiante de enfermería que trabajaba medio tiempo en la cafetería para pagar sus estudios, y él, un joven heredero que fingía ser como todos los demás. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Yuri finalmente salió de su oficina, conduciendo sin rumbo por las calles vacías de la Ciudad de México. Los recuerdos lo asaltaban como flashes dolorosos, los encuentros secretos, las promesas susurradas, los planes para el futuro, y luego el ultimátum de su padre. O terminas ese ridículo romance con la mesera, o puedes olvidarte de tu herencia y la empresa familiar. Yuri estacionó el auto cerca del bosque de Chapultepec, el lugar donde solía encontrarse con Helen los domingos por la tarde. Sus manos apretaron el volante con fuerza, mientras la verdad lo golpeaba como un puñetazo. Había elegido el dinero. Sin explicaciones, sin despedidas, simplemente desapareció de su vida. El sol comenzaba a salir cuando regresó al hospital. Encontró a Laura aún dormida en el sillón, su pequeño cuerpo encogido de una manera que le partía el corazón. Helen estaba despierta, sus ojos fijos en la ventana, como si pudiera ver más allá del concreto y el vidrio. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz ronca por el cansancio y la emoción. Helen se volvió lentamente para mirarlo. «¿Qué exactamente quieres que te diga, Yuri? ¿Cómo desapareciste sin dejar rastro? ¿Cómo te busqué durante meses? ¿O cómo descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que te fuiste?». El mundo pareció dejar de girar. Yuri tambaleó, necesitando apoyarse en la pared para no caer. Sus ojos se volvieron automáticamente hacia Laura, que seguía, dormida, ajena a la conversación que cambiaría sus vidas. «No», susurró, más para sí mismo que para Helen. «No puede ser». «Sí puede», respondió Helen, su voz cargada de años de resentimiento contenido. «Pero no te preocupes, no pretendo arruinar tu vida perfecta con esta revelación. Solo acepté tu ayuda porque…». Su voz falló y las lágrimas comenzaron a caer por su pálido rostro. «Porque no puedo dejar a Laura sola en el mundo». Yuri se acercó a la cama, sus piernas temblando. «¿Por qué nunca me buscaste para contármelo?»,
Una risa amarga escapó de los labios de Helen. Te busqué. Durante meses. Fui a la empresa de tu padre, intenté hablar con tus amigos, dejé decenas de mensajes, pero habías desaparecido completamente de mi vida. Y cuando finalmente conseguí un número para llamarte, tu secretaria dijo que estabas viajando por Europa con tu prometida. Cada palabra era como una puñalada en el pecho de Yuri. Recordaba ese viaje, una estrategia de su padre para mantenerlo lejos de la ciudad mientras las cosas se calmaban. El matrimonio arreglado con la hija de un importante accionista, que al final no ocurrió, porque simplemente no pudo seguir adelante con otra manipulación. ¿Y después?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Después? Después entendí el mensaje. Habías tomado tu decisión. El dinero, la empresa, la vida que tu padre planeó para ti. Yo solo era un error en el camino. Helen cerró los ojos, exhausta. Decidí criar a mi hija sola. Regresé con mis padres al pueblo. Terminé mis estudios como pude y construí una vida para nosotras. No fue fácil, pero Laura nunca me escuchó quejarme ni un solo día. Un suave gemido vino del sillón y ambos miraron hacia Laura, que se movía en su sueño. Por un momento, Yuri vio claramente las similitudes. La forma de la nariz, la curva de la barbilla, el mismo cabello oscuro que él tenía de joven. ¿Ella sabe?, preguntó temiendo la respuesta. No, solo sabe que su padre se fue antes de que naciera. Nunca quiso saber más detalles. Helen hizo una pausa respirando con dificultad. Y es mejor que siga así. No puedes hablar en serio, protestó Yuri, su voz más alta de lo que pretendía. Ella es mi hija. Tengo derecho... ¿Derecho?, lo interrumpió Helen, sus ojos brillando con una fuerza que su condición física no sugería. ¿Qué derecho tienes, Yuri? ¿El de aparecer después de 12 años y destruir todo lo que construí? ¿El de confundir su cabeza con explicaciones que ni tú mismo puedes dar? No. Movió la cabeza con firmeza. Lo único que pido es que cumplas tu promesa. Cuídala cuando yo no esté, pero no como su padre. Como un benefactor, un guardián, lo que sea, ella no necesita saber la verdad. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar, indiferente al drama que se desarrollaba en esa habitación de hospital. Yuri miró por la ventana, viendo los primeros rayos de sol pintar el cielo de rosa y naranja. ¿Cómo había cambiado tanto su vida en menos de 24 horas? Por ahora, dijo finalmente, centrémonos en tu tratamiento. Lo demás, lo veremos después. Helen asintió levemente, el agotamiento evidente en cada línea de su rostro. Antes de que pudiera responder, una enfermera entró para revisar sus signos vitales y el momento se rompió. Yuri salió de la habitación sintiéndose más perdido que nunca. En el pasillo se apoyó contra la pared y dejó que su cuerpo se deslizara al suelo, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia. ¿Cómo lidiar con todo esto? ¿Cómo mirar a Laura sabiendo que era su hija y fingir que no era más que un extraño queriendo ayudar? Pero una cosa sabía con certeza. Esta vez no huiría de sus responsabilidades. No cometería el mismo error 2 veces. Incluso si tenía que guardar ese secreto el resto de su vida, no abandonaría a su hija nuevamente. Las semanas siguientes pasaron como un borrón de exámenes, consultas y tratamientos experimentales. Yuri reorganizó su vida en 1900 en torno al hospital, delegando responsabilidades en la empresa y convirtiendo una de las salas de reuniones en su oficina temporal. Laura, por su parte, parecía florecer bajo su cuidado, aunque la condición de su madre seguía siendo delicada. Una tarde particularmente difícil, después de otra sesión de quimioterapia que dejó a Helen extremadamente débil, Yuri encontró a Laura sola en la pequeña capilla del hospital. Estaba sentada en el último banco, sus pequeños hombros temblando con sollozos contenidos. «Hey», llamó suavemente, sentándose a su lado. «¿Quieres hablar?». Laura secó sus lágrimas con el dorso de las manos, un gesto que recordaba tanto a Helen que le apretó el corazón a Yuri. «¿Por qué algunas personas lo tienen todo y otras no tienen nada?», preguntó,
su voz quebrada. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente el tipo de cuestionamiento que él mismo se hacía cuando su madre estaba muriendo. Y él, con todo el dinero del mundo, no podía salvarla. No siempre tenerlo todo significa tener lo importante, respondió después de un momento. A veces quienes parecen tenerlo todo son los más vacíos por dentro. ¿Como tú?, preguntó Laura volteándose para mirarlo con esos ojos que eran un espejo de los suyos. Yuri sintió que le faltaba el aire. ¿Qué quieres decir? Tienes de todo: dinero, autos, una casa enorme, pero siempre pareces tan triste. Hizo una pausa mordiendo su labio inferior. Como en la foto de tu escritorio. ¿Qué foto? La de tu mamá. La vi cuando fui a tu oficina la semana pasada. La miras igual que yo miro las fotos viejas de mi mamá, como si tuvieras miedo de olvidar. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Cómo esa niña de 12 años podía ver tan profundamente en su alma? Era como si hubiera heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su capacidad de ver más allá de las apariencias. Tu mamá me contó sobre tu padre, dijo Yuri de repente, las palabras escapando antes de que pudiera contenerlas. Laura se tensó a su lado. Ella nunca habla de él, tal vez porque le duele mucho. ¿Crees que él sabe que existo? La pregunta salió en un susurro, cargada de una esperanza que le partió el corazón a Yuri. Estoy seguro de que sí, respondió, su voz fallando. Y estoy seguro de que, si supiera todo, se arrepentiría profundamente de no haber estado presente. Entonces, ¿por qué no regresa? ¿Por qué no nos busca? Las lágrimas que Yuri había estado conteniendo por semanas finalmente se desbordaron. A veces la gente comete errores tan grandes que no sabe cómo arreglarlos. Pero si apareciera ahora, insistió Laura, ¿crees que mamá lo perdonaría? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada como plomo. Yuri sabía que la respuesta no era simple. Helen había dejado claro que no quería que la verdad saliera, pero cada día que pasaba hacía más difícil guardar el secreto. Creo que el perdón es algo complicado, respondió finalmente. A veces, no se trata solo de perdonar, sino de proteger a quienes amamos. En ese momento, una enfermera apareció en la puerta de la capilla. Señor Sabat, la señora Helen pregunta por usted. Yuri se levantó ofreciendo la mano a Laura. Juntos caminaron de regreso a la habitación, cada uno perdido en sus pensamientos. En el pasillo, antes de entrar, Laura se detuvo y lo miró con una intensidad que lo asustó. ¿Sabes qué es? Gracioso, dijo. A veces, cuando no estás prestando atención, haces lo mismo que yo cuando estoy nerviosa. Mostró cómo se pasaba la mano por el cabello de cierta manera. Mamá siempre se queja cuando lo hago. Con esas palabras, entró a la habitación, dejando a Yuri paralizado en el pasillo. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Estaría Laura empezando a unir las piezas? ¿Sentiría sin saberlo la conexión entre ellos? Cuando finalmente entró, encontró a Helen despierta, mirándolo con una expresión que mezclaba preocupación y advertencia. ¿Había escuchado la conversación? ¿Sabía lo cerca que estaba de romper su promesa? El peso del secreto nunca había sido tan grande, y Yuri se preguntó cuánto tiempo más podría cargarlo sin derrumbarse por completo. El tratamiento experimental de Helen no estaba dando los resultados esperados. El doctor Martínez había convocado una reunión privada con Yuri en su consultorio, y las noticias no eran alentadoras. Sentado frente al escritorio del médico, Yuri sintió el peso del mundo sobre sus hombros. El cáncer se está extendiendo más rápido de lo previsto, explicó el médico, mostrando las últimas tomografías. El nuevo protocolo no está siendo tan efectivo como esperábamos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Yuri, su voz apenas audible. Semanas, tal vez un mes, con suerte. Yuri cerró los ojos sintiendo la familiar impotencia que lo acompañaba desde la muerte de su propia madre. Una vez más, todo su dinero, todo su poder, no eran suficientes para salvar a alguien que amaba. ¿Y Laura?, preguntó. ¿Cómo? ¿Le decimos? El doctor Martínez ajustó sus anteojos, un gesto que delataba su incomodidad.
Helen pidió hablar contigo antes de tomar cualquier decisión. Cuando Yuri entró a la habitación de Helen, la encontró sentada en la cama, más pálida y delgada que nunca, pero con una determinación en la mirada. Laura había sido llevada a pasar la tarde con la trabajadora social del hospital, que organizaba actividades para niños de pacientes terminales. Ya lo sabes, ¿verdad?, preguntó Helen en cuanto cerró la puerta. Yuri asintió, incapaz de encontrar palabras. Entonces también sabes que debemos resolver lo de Laura, continuó, su voz débil pero decidida. Ya preparé toda la documentación necesaria. Quiero que te conviertas en su tutor legal después de que yo me vaya. Helen, comenzó Yuri, pero ella lo interrumpió con un gesto. Déjame terminar. Sé que quieres decirle la verdad, pero te pido, te suplico que no lo hagas. No ahora. Necesitará tiempo para procesar mi partida, para lidiar con el duelo. Revelar que el hombre que la cuida es en realidad el padre que nunca conoció sería devastador. ¿Pero por cuánto tiempo? Es inteligente, Helen. Ya nota las similitudes entre nosotros. Una triste sonrisa cruzó el rostro de Helen. Lo sé, siempre has sido muy observadora, como tú. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Promete que esperarás el momento adecuado, que la dejarás procesar una pérdida a la vez. Antes de que Yuri pudiera responder, Helen comenzó a toser violentamente. Corrió a ayudarla, sosteniendo su mano mientras luchaba por recuperar el aliento. Cuando el ataque pasó, estaba exhausta, pero siguió hablando. «Hay una carta», dijo, señalando el cajón junto a la cama. «Se la escribí explicándole todo, sobre ti, sobre nosotros, sobre las decisiones que tomamos. Quiero que se la des cuando creas que está lista». Yuri tomó el sobre sintiendo su peso, no físico, sino emocional. «¿Cómo sabré cuándo?» «Es el momento». «Lo sabrás», respondió Helen cerrando los ojos de cansancio. «¿Cómo supiste que debías detener el auto ese día para ayudar a una niña desconocida?» Los abrió nuevamente, fijándolos en Yuri. «No fue coincidencia, ¿sabes? Le había pedido tanto a Dios que pusiera a alguien en su camino. Alguien que pudiera protegerla cuando yo no estuviera. ¿Por qué no me buscaste antes? ¿Cuando descubriste la enfermedad?» Helen soltó un suspiro cansado. «Orgullo, tal vez. O miedo. Miedo a que la rechazaras como me rechazaste a mí. Miedo a que ofrecieras dinero, pero no amor». Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. «Pero luego vi cómo la miras, cómo tus ojos se llenan de cariño cuando habla, cómo cancelas reuniones importantes solo para jugar ajedrez con ella o escuchar sus historias de la escuela. Es increíble», murmuró Yuri, su voz quebrada. «Tan inteligente, tan sensible». «Como su padre», completó Helen, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «¿Sabes qué es lo que más me duele? Que perdieron tanto tiempo, tantos momentos que podrían haber compartido». El silencio que siguió fue interrumpido por golpes en la puerta. Laura entró, llevando un dibujo que había hecho con la trabajadora social. Era un retrato de ella con su madre, y al lado, ligeramente apartado, estaba Yuri. «Mira, mamá», dijo mostrando el dibujo. «La Sandra dijo que podemos ser una familia diferente, pero igual una familia». Helen y Yuri intercambiaron una mirada cargada de significado. En el dibujo, la figura de Yuri estaba hecha con los mismos trazos y colores que Laura usó para dibujarse a sí misma. El mismo cabello oscuro, los mismos ojos, incluso la misma postura. «Es hermoso, hija», alcanzó a decir Helen, su voz temblando. Levemente. Esa noche, después de que Laura se durmió, Yuri permaneció en la habitación, observando a madre e hija. El sobre con la carta pesaba en su bolsillo, recordándole constantemente la promesa que había hecho. ¿Cómo guardar un secreto tan grande? ¿Cómo mirar a los ojos de su hija cada día y fingir que no era más que un benefactor? Pero al ver la paz en el rostro dormido de Laura, entendió lo que Helen quería decir. Su hija necesitaría toda la estabilidad posible para enfrentar lo que vendría. Revelar la verdad ahora solo añadiría más confusión y dolor a un momento ya devastador. Afuera,
La noche de la Ciudad de México palpitaba con su energía característica, indiferente al drama que se desarrollaba tras esas paredes de hospital. Yuri se preguntó cuántas otras historias de amor, pérdida y secretos guardaba esa ciudad en sus entrañas de concreto. La condición de Helen empeoraba cada día. Las enfermeras ya no podían ocultar su preocupación y los médicos intercambiaban miradas significativas durante sus visitas. Yuri había contratado un equipo privado para asegurar que recibiera la mejor atención posible, pero aún así la impotencia lo consumía. Una mañana particularmente difícil, Yuri encontró a Laura en el pasillo del hospital, sentada en el suelo con la espalda contra la pared. Sostenía un pequeño cuaderno gastado, escribiendo algo con dedicación. «¿Qué haces?», preguntó sentándose a su lado. «Una lista», respondió sin levantar la vista, «de todas las cosas que quiero hacer con mamá cuando se mejore». El corazón de Yuri se partió un poco más. «¿Puedo ver?». Laura dudó un momento antes de entregarle el cuaderno. La lista estaba escrita con su letra infantil, pero las ideas revelaban una madurez sorprendente. Llevar a mamá a ver el mar nunca ha ido. Hacer un pastel de chocolate juntas como antes de enfermarse. Pasar un día viendo fotos viejas, 4. Que me enseñe a coser, 5. Contarle todas las historias que no le he contado. Son cosas simples, explicó Laura, su voz pequeña. La Sandra dice que a veces lo simple es lo más importante. Yuri tragó el nudo en su garganta. ¿Cómo explicarle a una niña que algunos sueños nunca se realizarían? ¿Cómo prepararla para la pérdida inminente sin destruir completamente su esperanza? ¿Sabes?, comenzó eligiendo sus palabras con cuidado. Algunas de esas cosas podemos hacerlas aquí mismo, como ver fotos o contarle historias. No es lo mismo, respondió Laura tomando el cuaderno. Y además mamá siempre está tan cansada. En ese momento, un alboroto en la habitación de Helen llamó su atención. Enfermeras entraban y salían apresuradamente, y el doctor Martínez pasó corriendo junto a ellos. Yuri se levantó de un salto, su corazón acelerado. «Quédate aquí», le dijo a Laura, pero ella ya estaba de pie, aferrándose a su mano con fuerza. «No», dijo firmemente, «no quiero estar sola». Dentro de la habitación, encontraron a Helen teniendo una crisis severa. Su respiración era irregular y los monitores emitían sonidos alarmantes. El doctor Martínez y su equipo trabajaban rápidamente, administrando medicamentos y ajustando equipos. «Necesito que esperen afuera», pidió una enfermera, intentando guiarlos hacia la puerta. «No», alcanzó a decir Helen entre respiraciones difíciles, «déjenlos quedarse». Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, Yuri y Laura permanecieron en un rincón, abrazados, viendo al equipo médico luchar por estabilizar a Helen. Cuando finalmente lo lograron, ella estaba exhausta pero consciente. «Laura», llamó débilmente, «ven aquí, mi amor». La niña se acercó a la cama, sus pequeñas manos temblando mientras sostenía la de su madre. «Perdóname», dijo Helen, lágrimas recorriendo su rostro. «Creo que no podré hacer todas esas cosas de tu lista». Laura abrió los ojos. «¿Cómo?». «Escuché tu conversación con Yuri en el pasillo». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Pero quiero que sepas que cada momento contigo fue especial. Cada historia, cada risa, cada abrazo, todo está guardado aquí». Llevó su mano al corazón. «Pero hay tantas cosas que quiero contarte», sollozó Laura entre sollozos. «Tantas cosas que quiero hacer contigo». Helen levantó su mano temblorosa para acariciar el rostro de su hija. «Lo sé, mi amor, lo sé». Miró hacia Yuri, que permanecía unos pasos atrás. «Pero no estarás sola. Hay personas que te cuidarán, que te amarán tanto como yo». Su voz falló y cerró los ojos, exhausta. El doctor Martínez aprovechó el momento para pedir que todos salieran, permitiéndole descansar. En el pasillo, Laura se aferró a Yuri llorando convulsivamente. «Se va a morir, ¿verdad?», preguntó entre sollozos. Yuri la abrazó con fuerza, sintiendo sus propias lágrimas humedecer sus ojos. ¿Cómo responder a esa pregunta? ¿Cómo consolar a una niña que estaba por perder su única familia sin poder revelar que no estaría completamente sola
que su padre estaba allí, sosteniéndola en ese mismo instante. «Vamos», dijo finalmente. «Busquemos algo para comer y después podemos comenzar a contarle algunas de esas historias a tu mamá. ¿Qué te parece?» Laura asintió contra su pecho y juntos caminaron hacia la cafetería del hospital. El cuaderno con la lista de deseos incumplidos quedó olvidado en el suelo del pasillo, sus páginas abiertas como alas rotas de un pájaro que nunca volaría. Los días siguientes fueron una danza delicada entre esperanza y desesperación. Helen tenía momentos de lucidez donde podía conversar e incluso sonreír, seguidos por periodos cada vez más largos de somnolencia profunda. Yuri había transformado la habitación del hospital en un espacio más acogedor, con fotos, plantas y un sillón-cama donde él y Laura se turnaban para dormir. Una tarde especialmente difícil, Helen pidió hablar a solas con Yuri. Laura fue, convencida a regañadientes, de ir a la cafetería con Pedro, el chofer que se había convertido en una presencia constante y reconfortante para todos. «Necesito que me prometas una cosa más», dijo Helen cuando estuvieron solos, su voz apenas un susurro. «Lo que sea», respondió Yuri, sosteniendo su frágil mano. «No dejes que se vuelva amarga. No permitas que el dolor la endurezca». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Sabes lo fácil que es encerrarse en uno mismo cuando pierdes a alguien que amas». Yuri sabía exactamente a qué se refería. Tras la muerte de su madre, se había vuelto frío, distante, enfocado solo en el éxito y el dinero. Así había cedido a las presiones de su padre, abandonando a Helen y sin saberlo a su hija nonata. «Es fuerte», dijo, «más fuerte de lo que yo fui jamás». «Sí, lo es», concordó Helen con una pequeña sonrisa. «Pero también demasiado sensible, como eras tú antes». No completó la frase, pero no hacía falta. Antes de que todo cambiara, antes de las decisiones que los separaron, un ruido en la puerta los interrumpió. Era Laura regresando antes de lo esperado. Llevaba un pequeño paquete en las manos y tenía una determinación brillante en los ojos. «Traje una sorpresa», anunció, acercándose a la cama. Con cuidado, desenvolvió un pastel de chocolate mal hecho, claramente comprado en la cafetería. «No es como el tuyo, mamá, pero es perfecto», completó Helen, lágrimas corriendo por su rostro. «Ven aquí». Laura se acurrucó junto a su madre en la cama, mientras Yuri conseguía platos y cubiertos. Por unos momentos, fue casi como si fueran una familia normal, compartiendo un postre en una tarde cualquiera. «¿Sabes qué me recuerda esto?», preguntó Helen tras comer un pequeño bocado. «Ese café cerca de la universidad donde trabajaba. Tenían el mejor pastel de chocolate de la ciudad». Yuri se quedó inmóvil. Conocía bien ese café. Era donde él y Helen se encontraban entre clases, donde planearon un futuro que nunca llegó. «¿Trabajabas en un café?», preguntó Laura interesada. Era raro que su madre hablara del pasado. «Sí, para pagar la escuela de enfermería», respondió Helen, sus ojos encontrando los de Yuri por un breve instante. «Allí conocí a muchas personas importantes en mi vida». «¿Como mi papá?», preguntó Laura de pronto, haciendo que tanto Helen como Yuri contuvieran la respiración. «¿Por qué preguntas eso ahora?», desvió Helen, su voz temblando levemente. «Porque nunca hablas de él, pero cuando hablas del café, tus ojos cambian». Laura hizo una pausa, jugando con su servilleta. «Y también porque, bueno, soñé con él anoche». «¿Soñaste?», Yuri no pudo evitar preguntar. «Sí. En el sueño, estaba sentado conmigo en esa capilla del hospital, como tú a veces, y tenía el mismo gesto que tú de pasarse la mano por el cabello cuando está nervioso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Helen había cerrado los ojos, pero Yuri podía ver lágrimas corriendo por su rostro. Laura continuó, su voz pequeña pero firme. En el sueño, decía que lo sentía por no haber estado presente, pero que ahora estaba aquí y no se iría nunca más. Miró directamente a Yuri. «Qué curioso, ¿no? En el sueño hasta tenía tu voz». Yuri sintió que el mundo giraba. ¿Cómo responder?
¿Cómo mantener la promesa hecha a Helen cuando su propia hija parecía estar uniendo las piezas del rompecabezas sola? Fue Helen quien rompió el momento, atacada por un violento acceso de tos. Mientras Yuri ayudaba con el oxígeno y Laura corría a llamar a la enfermera, el momento de revelación quedó suspendido en el aire, como una burbuja a punto de estallar. Cuando la crisis pasó, Helen estaba demasiado exhausta para continuar cualquier conversación. Laura, percibiendo la fragilidad de su madre, no insistió con el tema del sueño, pero Yuri podía ver en sus ojos que las dudas seguían allí, creciendo como semillas en tierra fértil. Esa noche, después de que Laura finalmente se durmió, en el sillón cama, Yuri encontró el pequeño cuaderno donde hacía sus anotaciones. Además de la lista de deseos con su madre, había una nueva página escrita con su letra infantil. Cosas que parecen raras. El tío Yuri se ríe igual que yo. 2. Le gusta el mismo sabor de helado. 3. Mamá actúa raro cuando él está cerca. T. En el álbum de fotos hay una página arrancada. Me mira como los otros papás miran a sus hijos. Yuri cerró el cuaderno con las manos temblando. Su hija estaba tan cerca de la verdad, conectando puntos que nadie esperaba que pudiera conectar. ¿Cómo mantener una promesa cuando cada día traía nueva evidencia del lazo que los unía? El monitor cardíaco de Helen emitía su pitido constante, como un metrónomo marcando el tiempo que quedaba. Afuera, la noche de la Ciudad de México palpitaba con su energía característica, indiferente al drama que se desarrollaba tras esas paredes de hospital. A la mañana siguiente, Yuri fue despertado por un inusual ajetreo en la habitación. El doctor Martínez estaba inclinado sobre Helen, que había empeorado significativamente durante la noche. Sus signos vitales eran cada vez más débiles y su respiración más trabajosa. «Debemos llevarla a terapia intensiva», informó el médico, con gravedad. «Su saturación está muy baja». Laura, que se había despertado con el movimiento, se aferró al brazo de Yuri con fuerza. «No quiero que se la lleven», susurró, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Helen, incluso en su estado debilitado, logró abrir los ojos. «Laura», llamó con voz débil, «ven aquí, mi amor». La niña se acercó a la cama, temblando. Helen hizo un esfuerzo visible por levantar la mano y tocar el rostro de su hija. «Recuerda lo que siempre te digo, que el amor verdadero ya siempre encuentra su camino», completó Laura entre sollozos. «Pero no quiero que te vayas, mamá. No quiero estar sola». «No estarás sola», respondió Helen, sus ojos encontrando los de Yuri por un instante. «Hay personas que te aman, mucho, más de lo que imaginas». El equipo médico comenzó a preparar a Helen para el traslado. Mientras ajustaban los equipos, ella hizo señas para que Yuri se acercara. El sobre susurró. «Es hora». Yuri sintió su corazón apretarse. «Pero dijiste». «Sé lo que dije», lo interrumpió con dificultad. «Pero ahora es distinto. Ella necesita saber, necesita entender». Antes de que pudiera terminar, Helen fue atacada por otra crisis. Los monitores comenzaron a pitar frenéticamente y el equipo médico entró en acción inmediata. «Debemos ir ya», ordenó el doctor. «Martínez, pueden esperar en la sala contigua». Mientras veían cómo se llevaban a Helen de emergencia a terapia intensiva, Yuri sostenía a Laura en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con los sollozos. El sobre con la carta pesaba en su bolsillo como plomo. En la sala de Pimpetote, espera. Las horas se arrastraban como décadas. Laura alternaba entre periodos de llanto silencioso y momentos en que parecía perdida en sus pensamientos. En uno de esos momentos, rompió el silencio con una pregunta que tomó a Yuri por sorpresa. «¿Por qué haces todo esto por nosotras?». La pregunta era simple, pero la respuesta demasiado compleja para ese momento. Antes de que Yuri pudiera formular una respuesta, el doctor Martínez apareció en la puerta. Su rostro lo decía todo. «Lo siento», comenzó, pero Laura ya corría hacia terapia intensiva, con Yuri tras ella. Cuando llegaron a la habitación, encontraron a Helen conectada a múltiples máquinas, su rostro sereno a pesar de todo.
Aún estaba consciente, aunque muy débil. «Mi pequeña», susurró cuando Laura se acercó. «Perdóname por tener que irme». «No, mamá, por favor», imploró Laura, sosteniendo la mano de su madre. «Prometiste contarme todo, sobre el café, sobre mi papá, sobre...» «Yuri», completó Helen, sorprendiendo a todos. «Yuri te contará todo». Hizo una pausa, respirando con dificultad. «Lo prometió, y esta vez sé que cumplirá su promesa». Los ojos de Laura se volvieron hacia Yuri, llenos de confusión y preguntas. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. El secreto que tanto pesaba en su corazón estaba a punto de revelarse, pero no como había imaginado. El monitor cardíaco comenzó a emitir un sonido diferente y el doctor Martínez se acercó rápidamente. «Deben esperar afuera», ordenó, pero Helen tuvo fuerzas para una última palabra. «Laura», llamó. La carta lo explicará todo. Y recuerda, siempre estaré contigo, siempre». Fueron sus últimas palabras. El monitor comenzó a pitar insistentemente y el equipo médico actuó, pero Yuri supo, por la paz en el rostro de Helen, que había partido sabiendo que su hija estaría bien cuidada. En el pasillo, Laura se volvió hacia él, sus ojos rojos de tanto llorar ahora brillando con una comprensión creciente. «¿Qué carta?», preguntó. «¿Y por qué mamá dijo que tú me contarías todo?». Los días siguientes a la muerte de Helen fueron un borrón de dolor y trámites. El funeral fue discreto, como ella habría querido, con pocas personas presentes. Laura permaneció en silencio durante toda la ceremonia, sus ojos fijos en el ataúd de su madre, rechazando cualquier intento de consuelo. Yuri había organizado todo: los arreglos del funeral, la documentación necesaria, el traslado de las pocas posesiones de Helen. El sobre con la carta permanecía intacto en su bolsillo, pesando como un ancla. Cada vez que Laura lo miraba, podía ver la pregunta sin responder en sus ojos. ¿Qué carta? ¿Qué secretos había dejado su madre? Una semana después del funeral, Yuri llevó a Laura a su casa en Las Lomas. Había preparado un cuarto especialmente para ella, con colores suaves y vista al jardín, pero la niña parecía perdida en los espacios amplios de la mansión, como un pajarito en una jaula dorada demasiado grande. «Puedes decorarlo como quieras», dijo, observándola examinar el cuarto en silencio. «Podemos comprar lo que te guste». «Quiero mis cosas de mi cuarto viejo», respondió, su voz pequeña pero firme. «Las fotos de mamá, mis libros, la cobija que ella me hizo». «Claro», asintió Yuri. «Podemos ir mañana si quieres». Laura se sentó en la orilla de la cama king size, pareciendo aún más pequeña contra el lujoso mobiliario. «La carta», dijo de pronto. «Aún no me has mostrado la carta que mamá mencionó». Yuri sintió su corazón acelerarse. Sabía que este momento llegaría, pero aún no se sentía preparado. ¿Cómo explicar 12 años de ausencia? ¿Cómo justificar las decisiones que había tomado? «Tienes razón», respondió sentándose a su lado. «Tu mamá te dejó una carta, pero antes de leerla necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre el pasado, sobre tu mamá y yo, respiró hondo, sobre tu papá». Los ojos de Laura se abrieron ligeramente. «¿Conociste a mi papá?» «Sí», respondió Yuri, su voz temblando levemente. «De hecho, lo conozco muy bien. ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «¿Por qué?» Yuri cerró los ojos un momento, reuniendo valor. «Porque no es algo simple de explicar. Tu mamá y yo nos conocimos en la universidad. Yo trabajaba en la empresa de mi padre durante el día y estudiaba por las noches. Ella trabajaba en el café», completó Laura, empezando a unir las piezas. «El café con el mejor pastel de chocolate». «Exacto, nos enamoramos, planeamos una vida juntos, pero yo...» Su voz falló. «Cometí el mayor error de mi vida cuando mi padre me dio un ultimátum. Elegí el dinero y la empresa en lugar del amor. Abandoné a tu mamá sin explicación, sin saber que ella estaba embarazada», susurró Laura, sus manos empezando a temblar. Tú eres».
Yuri sacó el sobre de su bolsillo, entregándoselo con manos igualmente temblorosas. Tu mamá escribió todo en esta carta. Quería que supieras la verdad, pero en el momento adecuado. Laura tomó el sobre como si pudiera quemar sus dedos. Por largos minutos, solo miró la letra cuidadosa de su madre en el sobre. Para mi amada Laura. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué no antes? Tu mamá quería protegerte, respondió Yuri suavemente. Temía que saber la verdad mientras ella estaba enferma fuera demasiado para ti. Y tenía razón en temerlo. Ya era bastante difícil verte perder a tu mamá. ¿Cómo añadir el peso de esta revelación? Laura abrió el sobre con cuidado, sus pequeñas manos temblando visiblemente. Dentro, varias páginas escritas a mano, la letra de Helen llenando cada espacio con palabras que había guardado por tanto tiempo. ¿Tú ya la leíste?, preguntó mirando a Yuri. No, son sus palabras para ti, solo para ti. Laura asintió, empezando a desplegar las páginas. ¿Puedes quedarte conmigo mientras la leo? Claro, respondió Yuri, sintiendo lágrimas arder en sus ojos. Me quedaré todo el tiempo que necesites. Y así, sentados lado a lado en la cama del nuevo cuarto, padre e hija comenzaron a enfrentar juntos las verdades que Helen había guardado por tanto tiempo. Afuera, el sol de la Ciudad de México empezaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, como si hasta la naturaleza quisiera dar un último regalo para ese momento de revelación. El silencio en la habitación solo era interrumpido por el suave sonido de las páginas siendo pasadas y los ocasionales sollozos contenidos de Laura. Mientras leía la carta de Helen, sus lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras, pero sin borrar las verdades que su madre había guardado por tanto tiempo. Mi querida hija, comenzaba la carta, si estás leyendo esto significa que ya no estoy físicamente a tu lado, pero antes de irme, necesito compartir contigo la historia que guardé en mi corazón todos estos años. Helen contaba en detalle cómo conoció a Yuri, sobre el amor que nació entre ellos, los sueños que construyeron juntos. Hablaba de los momentos en el café, de las tardes de domingo en el parque, de las promesas de un futuro que parecía tan seguro, y luego narraba la dolorosa separación, el descubrimiento del embarazo, los intentos frustrados de contacto. No escribo esto para que sientas rabia o resentimiento, continuaba la carta. El tiempo me enseñó que las decisiones que tomamos, incluso las equivocadas, nos llevan a donde necesitamos estar. Si tu padre no se hubiera ido entonces, quizá hoy no sería el hombre que está a tu lado, capaz de reconocer sus errores y luchar por enmendarlos. Laura dejó de leer un momento, mirando a Yuri con ojos llorosos. Ella sabía, susurró, desde el primer día en el hospital, sabía que eras tú. Yuri asintió, incapaz de contener sus propias lágrimas. Y aún así, eligió darme una segunda oportunidad. Volviendo a la carta, Laura continuó leyendo. Helen describía cómo observó desde lejos la transformación de Yuri a lo largo de los años, a través de noticias y reportajes. Cómo lo vio, convertirse en un empresario exitoso, pero siempre con una mirada triste en las fotos, como si algo fundamental faltara en su vida. Cuando llegó la enfermedad, proseguía la carta, mi mayor miedo era dejarte sola en el mundo. Recé cada noche pidiendo que Dios pusiera a alguien en nuestro camino que pudiera cuidarte. Y entonces, como un milagro, apareció tu padre. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque algunas historias necesitan tiempo para encontrar su verdadero final. Laura bajó la carta, sus manos temblando. ¿Por qué nunca nos buscaste?, le preguntó a Yuri, su voz quebrada. Porque fui cobarde, respondió con sinceridad. Porque después de tomar la decisión equivocada, no supe cómo volver atrás. Y cuando finalmente reuní el valor para buscar a tu mamá, años después, ella había cambiado de ciudad, de vida. Pensé que era mejor así, que estarían mejor sin mí. ¿Y ahora? ¿Ahora? Yuri respiró hondo. Ahora sé que fue el mayor error de mi vida. Perdí años preciosos que pude haber pasado contigo, verte crecer solo a través de esta carta, cuando pude haber estado a tu lado. Pero si me das una oportunidad,
Mamá te perdonó, interrumpió Laura, volviendo a los últimos párrafos de la carta. Escribió aquí: perdoné a tu padre hace mucho porque entendí que a veces debemos perdernos para encontrarnos. Y ahora, viendo cómo te mira, cómo se preocupa, cómo su corazón se abre un poco más cada día, sé que hice lo correcto al permitirle volver a nuestras vidas. Las últimas palabras de la carta eran un mensaje de esperanza. Mi querida Laura, no dejes que el dolor de mi partida o las complicaciones del pasado endurezcan tu corazón. Tienes la oportunidad de construir una nueva familia, diferente a la que soñamos, pero no menos especial. Tu padre está ahí, queriendo conocerte, queriendo compensar el tiempo perdido. Dale esa oportunidad. Dásela a ti misma. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Ya no estaba cargado de secretos y dudas, sino de posibilidades y nuevos comienzos. Laura dobló cuidadosamente la carta y la guardó en el sobre. Guardó algunas fotos también, dijo, sacando del sobre 3 fotografías antiguas. La primera mostraba a Helen y Yuri jóvenes, sonrientes, frente al café de la universidad. La segunda era de un día en el parque, los dos sentados en una banca, absortos en una conversación que la foto no podía capturar. La tercera, amarillenta por el tiempo, mostraba a Helen embarazada, sola, con una sonrisa melancólica en los labios. Esta última, dijo Laura, sosteniendo la foto de su madre embarazada, es la página que faltaba en su álbum. La que viste, que estaba arrancada. Yuri tomó la foto con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Estaba tan hermosa, murmuró, y yo ni siquiera lo sabía, ni lo imaginaba. Ahora lo sabes, respondió Laura suavemente. ¿Y ahora podemos empezar? Nuestra propia historia. La pregunta flotó en el aire como una promesa de redención. Padre e hija se miraron, viendo en el otro no solo las similitudes físicas que tanto habían notado antes, sino la chance de un nuevo comienzo, de un amor que, como Helen había escrito, finalmente había encontrado su camino. Los primeros días tras la revelación fueron un delicado ejercicio de acercamiento. Laura y Yuri caminaban en terreno desconocido, tratando de establecer una rutina que respetara tanto la memoria de Helen como el nuevo lazo que comenzaban a construir. Una mañana de sábado, mientras desayunaban en la terraza, Laura hojeaba, distraídamente, el cuaderno donde había hecho su lista de deseos incumplidos con su madre. Yuri, notando su mirada pensativa, se acercó. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó sentándose a su lado. Es la lista, respondió, su voz suave, de las cosas que quería hacer con mamá. Hizo una pausa, mordiendo su labio inferior, de una manera que recordaba tanto a Helen que le apretó el corazón a Yuri. Hay algo aquí que ella nunca pudo hacer, que es ver el mar, respondió Laura, sus ojos encontrando los de él. Mamá nunca fue a la playa, siempre decía que algún día iríamos juntas, pero podemos ir, sugirió Yuri gentilmente, no para reemplazar el sueño que tenías con ella, sino para cumplirlo en su memoria. Laura consideró la propuesta un momento. A ella le gustaría eso, dijo finalmente. Escribió en la carta que quería que creáramos nuestros propios recuerdos. Al día siguiente iban camino a la costa veracruzana. Pedro, el chofer, conducía por la autopista mientras Laura observaba el paisaje cambiar por la ventana. De vez en cuando hacía preguntas sobre el pasado, sobre cómo eran Yuri y Helen de jóvenes, sobre los sueños que habían compartido. ¿A mamá le gustaba el helado de pistache?, preguntó en un momento. ¿Cómo lo sabes?, respondió Yuri sorprendido. Porque es mi favorito también, y siempre lo pides cuando vamos a la heladería. Así iban descubriéndose el uno al otro, a través de pequeñas coincidencias, gustos compartidos, gestos similares que ni sabían que tenían. Como dos personas que, aún separadas por tanto tiempo, llevaban las mismas marcas invisibles. Cuando finalmente llegaron a la playa, el sol estaba alto en el cielo. Laura se quedó parada en la arena un largo momento, solo observando las olas romper en la orilla. Sacó del bolsillo la foto de Helen embarazada y la sostuvo contra el horizonte. «Ella está aquí con nosotros, ¿verdad?», preguntó, su voz temblando levemente.
Sí, confirmó Yuri, poniendo una mano en su hombro. En cada ola, en cada rayo de sol, en cada grano de arena, y especialmente aquí, tocó suavemente su corazón. Pasaron el día en la playa, construyendo castillos de arena, recolectando conchas, metiéndose en las aguas cálidas del Golfo. En un momento, Laura tomó su cuaderno y comenzó a escribir una nueva lista. ¿Qué estás anotando?, preguntó Yuri, curioso. Cosas que quiero hacer contigo, respondió sin levantar la vista del papel. Para compensar el tiempo perdido, Yuri sintió lágrimas formarse en sus ojos. ¿Puedo ver? Laura dudó un momento antes de entregarle el cuaderno. La nueva lista era simple, pero profundamente conmovedora. Aprender a jugar ajedrez bien. Él siempre gana y no es justo. Mons, hacer un álbum nuevo con nuestras fotos. Conocer a la abuela Elena, aunque sea visitando donde está. Contarte todas las historias que mamá me contaba. Aprender a gustarme las corbatas. Usa demasiadas, necesito entender por qué. Podemos empezar hoy mismo, dijo Yuri, su voz cargada de emoción. Con las historias que tu mamá te contaba, puedes ayudarme a conocerla mejor a través de tus ojos. Sentados en la arena, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, Laura empezó a compartir sus recuerdos. Habló de cómo Helen le cantaba para dormirla, de las historias inventadas que creaban juntas, de los pequeños momentos de alegría que habían compartido incluso en los tiempos más difíciles. Que allí, con el mar como testigo, padre e hija comenzaron a tejer su propio tapiz de recuerdos, no para reemplazar los viejos, sino para crear algo nuevo e igualmente valioso. El vacío dejado por Helen nunca se llenaría por completo, pero a su alrededor un nuevo tipo de amor comenzaba a florecer. Un año había pasado desde ese día en la playa. El cuarto de Laura en la mansión de las Lomas estaba ahora completamente transformado. Las paredes, antes beige, mostraban un suave tono azul celeste, del color del mar, como había insistido. Fotos nuevas compartían espacio con las viejas. Helen sonreía en algunas, eternamente joven y llena de esperanza, mientras nuevos momentos con Yuri llenaban los espacios vacíos. Esa mañana de domingo, Yuri observaba a su hija desde la ventana de su estudio. Estaba en el jardín, sentada bajo la sombra de un árbol, concentrada en un libro de ajedrez. La lista que había hecho en la playa estaba casi completa. Ya era una formidable oponente en el tablero para orgullo y frustración de su padre. El nuevo álbum estaba casi terminado, lleno de momentos compartidos durante el último año. Habían visitado juntos la tumba de Elena, la abuela que Laura nunca conoció, pero sobre quien ahora sabía tantas historias. Y en cuanto a las corbatas, bueno, aún pensaba que usaba demasiadas, pero había aprendido a hacer el nudo perfectamente. «Papá», la voz de Laura lo trajo de vuelta al presente. Estaba en la puerta del estudio, sosteniendo algo en sus manos. «Mira lo que encontré ordenando las cosas viejas de mamá». Era un sobre amarillento por el tiempo, dirigido a Yuri con la letra característica de Helen. Laura se lo entregó con cuidado, como si fuera algo precioso, y lo era. «¿Sabías de esta carta?», preguntó, sentándose a su lado. «No», respondió Yuri, sus manos temblando levemente al abrir el sobre. La fecha en la parte superior era de pocos días antes de que Helen partiera. «Querido Yuri», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que nuestro plan funcionó. Laura encontró su camino hacia ti y tú encontraste el coraje que faltó en el pasado. No te culpes más por los errores de ayer. Nos trajeron hasta aquí, y aquí es exactamente donde debemos estar». Yuri hizo una pausa, respirando hondo para controlar la emoción. Laura sostuvo su mano, dándole fuerza para continuar. «Hay algo que necesitas saber», continuaba la carta. «En mis últimas semanas te vi transformarte. Vi al hombre frío y distante que el mundo conocía derretirse ante la sonrisa de nuestra hija. Vi cómo cancelabas reuniones importantes para jugar ajedrez con ella, cómo aprendiste a hacer trenzas, aunque terriblemente mal, solo para verla sonreír. Te vi convertirte en el padre que siempre supe que podías ser. Realmente eras pésimo con las trenzas,
comentó Laura con una pequeña sonrisa, lágrimas brillando en sus ojos. Todavía lo soy, admitió Yuri antes de volver a la carta. No, sé cuánto tiempo tendré con ustedes, pero quiero que sepas que te perdoné hace mucho. Y más que eso, estoy agradecida. Agradecida porque nuestro pasado, con todos sus dolores y ausencias, moldeó a las personas que son hoy. La Laura que conociste es producto no solo del amor que le dimos, sino también de la fuerza que desarrolló al lidiar con la ausencia. Y tú, Yuri, el padre que es hoy es más sabio y consciente precisamente por llevar las cicatrices del arrepentimiento. Sigue, susurró Laura cuando hizo una pausa para secarse los ojos. Mi último pedido es simple. Ámense, no como una obligación impuesta por la sangre que comparten, sino como dos personas que se encontraron en el momento justo, listas para construir algo nuevo. Laura es más fuerte de lo que imaginamos, y tú, Yuri, más capaz de amar de lo que jamás creíste ser. Juntos no necesitan cargar el peso del pasado. Pueden construir un futuro que ni yo misma podría haber soñado para ustedes. La carta terminaba con una última frase que los hizo sonreír entre lágrimas. PD. Enséñale a Laura a gustar de las corbatas. Necesitará aprender a hacer el nudo si quiere heredar esa ridículamente grande colección tuya. Padre e hija permanecieron en silencio un momento, absorbiendo las palabras de Helen. Afuera, el sol de la Ciudad de México brillaba con intensidad, iluminando el jardín donde tantos nuevos recuerdos se habían creado en el último año. ¿Sabes qué es lo que más extraño de ella?, preguntó Laura suavemente. ¿Qué? ¿Cómo veía lo mejor en todo? Incluso en las cosas malas que nos pasaban, siempre decía que era solo parte de la historia, que el final aún estaba por venir. Yuri sonrió guardando cuidadosamente la carta de Helen, junto con las otras memorias que ahora llenaban su estudio. Fotos, dibujos de Laura, incluso un trofeo del último torneo de ajedrez escolar, donde ella había quedado en segundo lugar. Tenía razón, respondió abrazando a su hija. Algunas historias necesitan tiempo para encontrar su verdadero final. ¿Y este es el nuestro?, preguntó Laura acurrucándose en el abrazo de su padre. ¿Nuestro final? No, respondió Yuri, besando la parte superior de su cabeza. Es solo nuestro comienzo. Y allí, en el estudio que antes simbolizaba su soledad y ahora rebosaba de amor y recuerdos, padre e hija entendieron que Helen les había dado mucho más que perdón. Les había dado la oportunidad de escribir su propia historia, una página a la vez, con todo el tiempo del mundo, para descubrir que los finales felices pueden tener muchas formas diferentes, pero todos comienzan